otros talleres para que queden disponibles también para algunas educadoras que por distintos motivos no se pueden sumar de manera sincrónica, pero la idea es que puedan acceder también a las reflexiones que tenemos en este grupo y a los contenidos que también vamos a abordar hoy. Así que vamos a dar inicio al taller del día de hoy, darle la bienvenida, nuevamente agradecerles por este tiempo, ¿cierto? En donde se dedican ahí a, a poder compartir su experiencia y su conocimiento con las educadoras de todas las otras comunas del sector surponiente. Y esperemos que el taller del día de hoy sea de mucho interés, de mucha participación, como lo han sido todos los talleres que hemos realizado. Así que bienvenidas a cada una de ustedes. Contarles que hoy día nos acompaña Jimena Silva, ella es encargada del programa PIPE de Explora Nacional. Jimena, no sé si quieres saludar, dar un pequeño saludo a las educadoras. Hola, buenas tardes a todas, al equipo Explora. Agradecerles, me sumo a tus agradecimientos que puedan estar acá, ¿cierto? Compartiendo en tiempos que han sido súper complejos y desafiantes, que se den este tiempo para poder, de manera voluntaria, poder ir mejorando, ¿cierto? Fortaleciendo, aprendiendo y también nosotros darnos la oportunidad para aprender de sus experiencias. Así que eso me sumo a los agradecimientos y reconocimientos a cada uno de los equipos pedagógicos que hoy día en la tarde nos acompañan. Gracias, Jimena, por tus palabras. Y efectivamente ha sido, bueno, venimos de un año cargado de novedades, de flexibilidad por parte de todas para poder... hay una pantalla que se comparte, media rara, ¿o no? ¿No les aparece a ustedes? ¿Sí? A mí me apareció. Hola, sí, a mí también. No sé qué es eso, que es como un celular, Marianela, no sé. Bueno, en fin, esperamos que no aparezca tanto, es como un virus, no sé, medio ¿Qué raro. cosa? Ya, Aparecía el de grabar. no, como una pantalla como que fuera un celular, una cosa extraña que no había visto antes. Pero bueno, Sí, aparecía eso, una pantalla sí, de celular. sí, ya. Aparte de la Bueno, grabación. sí, algo extraño. Bueno, como bien decía Jimena, hace un año de hartas que hemos tenido que ser flexibles, que han estado a prueba todas nuestras capacidades y dentro de eso estamos muy contentas con las actividades en donde las hemos podido acompañar, con el equipo ahí representado por Margarita, en las experiencias de adaptación del programa PIPE a sus contextos y en el trabajo ya directo con los niños y las niñas. Margarita, no sé si quieres comentar algo en relación a lo que ha sido la experiencia, lo que has ido pudiendo ver en estas visitas virtuales y algunas presenciales también. Hola, buenas tardes. Sí, sabes que yo las quiero felicitar a todas porque en realidad ha sido un trabajo un poquito complejo debido a esta pandemia, esta modalidad híbrida y también presencial. Agradecerles porque también he tenido la posibilidad de poder visitar 2 establecimientos que lo encuentro maravilloso, el poder estar ahí, ¿cierto?, in situ. Y recordarles a las que no han agendado visita conmigo, para las visitas virtuales, hacerlo para que nos podamos coordinar y no topemos con otros establecimientos. La felicito a todos, yo sé que este ha sido un año como complicado en muchos aspectos, pero vamos que se puede, nosotras podemos ir al infinito y más allá, como dice un personaje que yo creo que todas lo conocemos. Así que gracias, muy buenos sus exposiciones, sus experiencias y ahí estamos en contacto. Eso, agradecerles de todo corazón porque es una muy linda experiencia. Súper, gracias Margarita. Bueno, les queríamos dar ese envión para aquellas que aún tenemos un tiempito para que puedan hacer la experiencia de aplicar alguna de estas propuestas PIP, estas adaptaciones, porque como lo hemos conversado siempre, esto es una referencia, pero está el trabajo de la educadora que puede integrar todo lo que hemos ido aprendiendo en los talleres y la realidad de sus propios niños y niñas para que sea una experiencia de aprendizaje significativa. Y la gracia es que lo puedan desarrollar es que efectivamente
tengan la experiencia del acompañamiento por parte del equipo PIPE que les va a dar una retroalimentación y eso es parte del aprendizaje también de cada una de ustedes en esto de cómo desarrollar experiencias de indagación significativa. Contarles que vamos a hacer un cambio en la fecha programada que le habíamos dicho del próximo encuentro, el cual se va a llevar a cabo el 3 de noviembre, para que lo puedan agendar al tiro ahí en su agenda, en su Google Calendar. Yo soy a la antigua, yo soy de agenda de papel, así que en la agenda nomás. Pero cada una en su sistema puedan desde ya agendar el día 3 de noviembre en el horario en el cual siempre nos reunimos. Corrígeme tú, Marianela, pero me parece que es en el mismo horario que son las 4:30. Miércoles 3 de noviembre a las 16:30. Vamos a tener el segundo encuentro de adaptación. Perfecto. Y ahí como semejante al primero que tuvimos, la idea es que vamos a contar con presentación de dos equipos pedagógicos en que nos puedan mostrar su experiencia en la aplicación con niños y niñas y vamos a tener la presencia de algún experta o experto que nos ayude a también a retroalimentar y a poder obtener aprendizaje y reflexiones a partir de la experiencia concreta. Y bien, vamos a lo que hemos venido hoy día. Marianela ya les estuvo contando en nuestro fanpage la temática que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con el abordaje de la diversidad de nuestros niños y niñas en la experiencia pedagógica. Y para eso les dimos una pequeña tarea. No sé si todas pudieron efectivamente leer la actividad en la cual vamos a basar nuestra experiencia práctica o la parte de taller. Contarles que vamos a partir con una presentación. Vamos a tener luego un espacio de trabajo grupal y finalmente un plenario en donde vamos a compartir las reflexiones surgidas en ese espacio grupal. Y las quiero dejar a continuación con nuestra profesora del día de hoy. Ella es Valeria Herrera Fernández, es profesora en educación diferencial, especialista en audición y lenguaje. Ella es doctora en psicología y actualmente se desempeña como profesora e investigadora asociada del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales desde el año 2014 a la fecha. Valeria, ¿cómo estás? Por acá estoy silenciada, atenta y bueno, con muchas ganas de poder compartir una reflexión principalmente y poder ser un aporte especialmente para la diversificación, para la inclusión de todos los niños y las niñas de nuestro país. Muchas gracias, Valeria, por tu presencia. Sabemos que tu agenda está súper cargadita, pero tu entusiasmo y tu compromiso por poder compartir con nosotras hoy día es súper importante para nosotros, sumado al esfuerzo que también y el empeño que han puesto los distintos docentes de la carrera de educación parvularia de la Universidad de Chile. Estamos súper contentas de contar contigo hoy día, así que la palabra es tuya. Estamos muy atentas para reflexionar y trabajar también. Muchas gracias, María Luz. Bueno, un saludo a todas, a todos, una bienvenida cordial. Espero que la presentación que les he preparado sea una base para una discusión, una discusión que no acaba respecto de todos los desafíos que tenemos que enfrentar en educación para ampliar las posibilidades de educación y resguardar el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en nuestro sistema educativo y especialmente con foco en la educación parvularia. Así que voy a compartir las pantallas para presentarles lo que hemos preparado. Y por supuesto, atendiendo a que podamos hacer una discusión, que puedan intervenir, que lo que provoque esta presentación también pueda ser anotado, registrado, para que también sea parte de la reflexión del taller. Entonces, bien, voy a partir con profundizar un poco en mi presentación. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida como en educación en general y sobre todo investigando
y produciendo conocimiento y realizando intervenciones para mejorar las propuestas educativas. ¿Sí? En primera infancia diría yo que ha sido mi foco como educadora diferencial. Me he desarrollado desde programas de atención temprana con niños, con niñas de 6 meses en adelante, hasta los primeros niveles de la educación básica, especialmente focalizada en el ámbito de la enseñanza de la lectura, con foco preferente en este rango etario que es la educación parvularia y un poquito más extendiéndome un poco a la educación básica también. Entonces tengo esa posibilidad de extender estas orientaciones, estos criterios, estas discusiones en una articulación de una propuesta formativa que tiene una continuidad, ¿sí? Que va más allá de un nivel, pero que tiene una continuidad. Y también he tenido la fortuna de poder participar en varios programas de diversificación, sobre todo en enseñanza de la ciencia, tanto sea en esta ocasión por PIPE, y anteriormente con el programa EGBI. Sí, he estado vinculada por distintas razones a poder orientarlo. Y en mi experiencia lo que ha ocurrido es que hay mucha sinergia en esto de pensar las diferencias y también pensar las ciencias. Creo que ahí hay posibilidades que yo veo que pueden ser flexibilizadas y además incorporadas. La idea es que podamos identificar, el objetivo del taller es poder identificar estrategias para diversificar. Y eso no significa saber todas las estrategias, en primer lugar, sino tener en primer lugar presente esta necesidad de diversificar. ¿Qué es diversificar y por qué? Y también para qué y para quiénes se diversifica. Porque muchas veces se piensa que la diversificación está como pensada, está de la mano, ustedes ya lo deben saber, tiende hacia todo el sistema educativo, la educación básica, media, etc. Entonces es como el lugar propicio para visibilizar esas diferencias y también para revisar la praxis pedagógica en cuanto a responder y atender a las necesidades educativas que presenta toda la población. ¿Sí? Algunas tendrán unas necesidades a lo mejor más específicas y que requieren mayores apoyos. Otras son menores, pero todas ellas requieren ver al otro, a la otra, y también su contexto, y sobre ese material situado, actuar. En ese sentido, ya les voy adelantando que el hecho de poder implementar, solamente lo sabemos, implementar o bajar una política o un modelo de enseñanza, no va a bastar, ¿sí? Porque si hiciésemos eso, como si fuésemos muy aplicadas y hiciésemos eso, quedarían fuera un número importante de niños y niñas. ¿Sí? Entonces ahí la primera reflexión que les quiero compartir es justamente esa, que más que tenerlas identificadas, es poder problematizar esa diversificación. ¿Sí? Para poder identificar cuáles de aquellas. Yo les voy a sugerir algunas y les voy a dar algunas, pero siempre van a ser insuficientes, porque no es una lista de materiales ni una lista de la compra que uno puede decir, con esto ya puedo hacerlo. No, el material fundamental es el material que puede desarrollar, estoy hablando de una metáfora, el saber pedagógico situado. ¿Sí? Ese es mi principal objetivo al poder socializar algunas de estas ideas, es decir, empoderarlas a cada una de ustedes. Si hay, no sé si hay algún varón también, pero vamos a hablar en femenino, me parece. Empoderarlas pedagógicamente y profesionalmente para llevar adelante una respuesta educativa. ¿Sí? Una respuesta educativa situada, y eso requiere que nosotras como educadoras y educadores podamos tener en contexto aquello. ¿Sí?
Voy a despejar por aquí, esto siempre me molesta un poco. Bien, y para comenzar un poco esta conversación, esta presentación, quisiera partir hablando sobre cuestiones que me parecen fundamentales a la hora de tomar decisiones pedagógicas. Y esas cuestiones tienen que ver con los conocimientos, tiene que ver con la educación y tiene que ver con la pedagogía. Entonces, las primeras tres distinciones que nosotros debiésemos tener al situar una praxis educativa es pensar en de dónde emanan esos conocimientos, cómo los voy a estar desarrollando, explorando, experimentando y cómo los selecciono, por una parte. Luego, el contexto educativo donde se inserta esa propuesta, ¿sí? Siempre hay un espacio educativo que es el espacio de aula, por una parte, pero también el espacio pedagógico social amplio donde esto se desarrolla. ¿Sí? Que son las escuelas, que son los jardines infantiles, que son, no sé, distintos espacios a lo mejor no formales también que existen, donde se produce interacción pedagógica con las infancias. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, quisiera partir por el hecho de entender que cuando nosotras podemos poner en propuesta una temática, un contenido, un saber, no sé, hay varios ejemplos, pero pongamos que vamos a investigar sobre el hábitat de los animales, que es una de las estrategias que propone Piper. Entonces, ¿cómo lo vamos a explorar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la referente? ¿De dónde va a emanar ese conocimiento? Va a ser muy importante porque ese conocimiento requiere vincularse con la experiencia vital. Todos y todas aprendemos cotidianamente a partir de nuestra experiencia. Y esa experiencia es cercana. ¿Sí? Entonces no está lejos la ciencia. ¿Sí? La ciencia está en mi patio, está en mi jardín, está en la plaza. ¿Sí? Ese conocimiento tiene que ser próximo, una experiencia, tiene que ser contextualizado, tiene que de una u otra forma recoger mi experiencia ancestral, es decir, los saberes de mi familia, de mis abuelos, mis abuelas, mi barrio, las actividades que se hacen allí, es decir, todo tiene un contexto situado que es donde se articula, donde se recrea ese conocimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar para una experiencia pedagógica situada y significativa, debemos tener claridad de dónde se emana ese conocimiento y cómo, junto con ello, cómo lo vinculamos con la experiencia de los niños y las niñas o cómo generamos esa experiencia, es decir, antes de decir nada, vamos a generar esa experiencia, ya sea en el jardín, como les digo, en el patio, en la plaza, en la cocina, es decir, en la calle, en los lugares donde aquello ocurre, donde está, cómo observamos y no perdemos en ningún momento tenemos presente de que ese conocimiento no puede ser ajeno, no puede ser un buzón de entrada, ¿sí? Sino que tiene que ser una relación. ¿Sí? Y esa relación es histórica, es política, es cultural, se seleccionan ciertos conocimientos y de eso yo las invito a que ustedes también sean conscientes y participen de esa selección, si no, no vamos a poder tener cambios más profundos, ¿sí? Y esa selección implica revisar la pertinencia de las teorías. Habitualmente, y este es algo que yo trato de problematizar, lo que nosotros leemos sobre el desarrollo, sobre el aprendizaje, sobre la habilidad motora, sobre un montón de, digamos, de conocimientos teóricos en la educación infantil, en la educación parvularia, situada de forma más situada, son conocimientos emanados de teorías generales del aprendizaje. La mayoría de ellas emergen en otros contextos, en otros países, con otros y otras investigadores, autores, científicos. Y se pretende un carácter universal de ellas, ¿sí? Entonces, claro, esa universalidad que pretenden estas teorías generales de aprendizaje y de enseñanza y de desarrollo habitualmente consideran a una mayoría de la población, ¿sí? Y en esa mayoría de la población se queda un grupo importante fuera, ¿sí? Y para que nosotros queramos diversificar la enseñanza y tener una pedagogía, construir pedagogías de la diversidad o de las diversidades, aunque sea redundante, nosotros tenemos que tener
claro que el conocimiento y los modelos de enseñanza y las teorías tienen ese carácter universalista, generalista, que en muchas ocasiones excluye a un número importante de la población que presenta desarrollos atípicos o condiciones minoritarias de desarrollo, de lengua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es súper importante porque sin esa reflexión no se logra entender lo que subyace a ese conocimiento, a esa educación y finalmente a la pedagogía. Aquello en el sentido de ¿qué? De construir elementos de justicia social. ¿Sí? Aquella es la raíz profunda de la desigualdad en nuestro país, de la desigualdad y de la discriminación. Y cuando hablamos de diversidad, finalmente estamos hablando de eso. ¿Sí? No solamente de estrategias, de contenidos, de materiales, estamos hablando de una forma de educación, ¿sí? Una educación para la vida, una educación en y para la diversidad, una educación respetuosa, etcétera, ¿sí? Una educación que responda al principio de justicia social, que finalmente es aquello lo que necesitamos poder acceder para diversificar esas formas de entregar enseñanzas, para entregar y construir aprendizajes también y construir esas enseñanzas. Tiene una raíz profunda en nuestro sistema educativo, sin duda, y una falta de reconocimiento en ciertos individuos y grupos. Es decir, nosotros podemos hablar de cómo queda la cultura, no sé, de un chico o una chica que viene de otro país y que tiene que aprender en nuestro contexto, con nuestro currículum, con nuestro enfoque, en nuestra lengua. ¿Sí? Estamos, si no actuamos pedagógicamente, estamos participando de esa injusticia, falta de reconocimiento y visibilización. Me parece que en pocas ocasiones tenemos posibilidades de reflexionar sobre ello. Lo otro es, como ya les adelantaba, es pensar en una educación y una pedagogía en la diversidad. ¿Sí? La pedagogía, o sea, la diversidad no puede estar fuera, solamente, no puede estar fuera de la escuela o no puede estar solamente presente para un acto, en un momento del año, sino que esa diversidad tiene que estar presente permanentemente y estar presente en igualdad de estatus lingüístico y de estatus cultural. ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de diversidad, no solo hablamos de la praxis pedagógica, sino que hablamos de un cambio del modelo educativo finalmente. Porque atender a la diversidad y diversificar la enseñanza de la ciencia significa mirar esta imagen, es decir, construir ciencia desde todas las posibilidades, ¿sí? Desde todas las posibilidades, y eso significa valorar esas formas de construir y participar en la sociedad y también que esa relación es parte de construir una educación inclusiva. ¿Sí? Ese es el foco, que no se nos olvide que diversificamos para ello y no diversificamos la enseñanza solo por diversificar, ¿sí? Sino que diversificamos porque pretendemos un modelo educativo que dé respuesta a todas y todos con todas sus diversidades. Y eso significa superar barreras socioculturales, sin duda, reflexionar sobre esas barreras. Por eso yo les propongo esta reflexión que amplifica las expresiones de la discapacidad también y de la exclusión. Y ser consciente de las diferencias que presenta cada estudiante, cada niño, cada niña en todos los momentos de su vida. ¿Sí? Y eso todo esto que les digo implica hacer una pedagogía situada. Por eso hablo de conocimiento, hablo de educación y hablo de pedagogía. ¿Sí? Una pedagogía situada, una pedagogía activa, una pedagogía pertinente, una pedagogía crítica. ¿Sí? Que responda a las particularidades de los estudiantes, porque una pedagogía estándar no va a responder, va a ser como las teorías estándar, solo responden a un grupo mayoritario, a una experiencia mayoritaria en un contexto determinado. ¿Sí?
Y va a ser esto lo que nos va a permitir implementar. Ustedes las van a implementar, ustedes las van a desarrollar en reflexión con otros. Sí, yo las animo a que tengan espacios de reflexión pedagógica en sus contextos educativos, porque esto no se hace solo, se hace la reflexión con otros y en una práctica diversificada y situada. Les quiero presentar algunas estrategias, sin duda que el compromiso es poder coger la idea como lo hacemos. Sí, tenemos algunos avances en la investigación, esto emerge de la investigación también, emerge de buscar formas de poder lograr aprendizaje y desarrollo en distintas infancias, con distintas necesidades. Y la mayoría de ellas son muy transversales y nos sirven para muchas cosas. Lo primero es valorar las experiencias previas, ¿sí? Construir experiencias antes de enseñar cosas, sino que experimentar, explorar, ir, preguntar lo que saben sus familias, lo que les han contado, las películas que han visto, los lugares que han visitado. Todo eso es su experiencia de mundo. Entonces, lo primero que debiésemos partir es partir con preguntas, ¿sí? Valorar esa cosmovisión que siempre es local, ¿sí? Ampliamente compartida y colonizada, pero también muy local, a partir también del valor de la lengua y la cultura. Cuando yo aprendo una palabra de mi estudiante que habla otra lengua, ese estudiante no se olvida nunca que lo saludé en su lengua. Eso es muy importante. Ese estudiante, digo, niño, niña, familias también, no se olvidan nunca de esa experiencia, de ese saludo en tu lengua. ¿Sí? No solamente tenemos que esperar que ellos hablen nuestra lengua, sino también desafiarnos a nosotros a aprender también algunas palabras en sus lenguas. ¿Sí? Invitar a involucrarse significa que el otro pone sus propias ideas. ¿Sí? Los niños y las niñas tienen tanta reflexión para tomar respecto a su nivel, por supuesto, pero son capaces de reflexionar como niños y como niñas respecto de sus intereses, lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí no me gusta la tierra? ¿Tengo que meter las manos en la tierra igual? ¿Sí? Puedo a lo mejor experimentar con otros materiales porque no tengo un rechazo a ese material, ¿sí? Formular preguntas, descubrir todo lo que ellos saben y ellas saben antes de incluso proponerles nada, ¿sí? Y también formular expectativas. Esto también es un poco diseño universal de aprendizaje. No sé si también lo han visto por ahí. No me da para todo, así que voy a hacer un poco lo que pueda en este rato en cuanto a formular esta estrategia. Esto también pues, es duda, una parte del diseño universal. Expectativas, la motivación, cómo van ellos, no nosotras. ¿Sí? Ellos, cómo van con sus expectativas, qué quieren aprender, cuáles son sus intereses. Ellos quieren, no sé, plantar una plantita porque se las quieren llevar de regalo a una abuela, a una tía en el sur, en el norte, que no tiene esa planta y que se vincula emocionalmente con ese conocimiento, con ese saber o con esa habilidad. ¿Sí? Hay que explicitar los propósitos. Y cuando digo esto, por favor, no escriban nunca, nunca el objetivo en la pizarra. No se trata de eso, se trata de decir, hoy vamos a hacer tal cual y lo vamos a hacer de esta forma y luego vamos a tener un descanso y lo vamos a retomar. Y esto va a durar toda una semana, es decir, poner contexto, ¿sí? Y presentar aquello, mantener continuidad y flexibilidad. Sí, ustedes ahí me entienden, es decir, por una parte tomar hilo conductor, retraer, vincular con lo que ya vimos, entonces en el futuro vamos a hacer esto y vamos a hacer 1, 2, 3, y eso visibilizarlo con mapas conceptuales, no tienen por qué acordarse de todo lo que va a hacer o cuál es la idea completa, entonces poner mapas conceptuales y organizadores visuales, cuando hablo de, perdón, no son mapas, bueno, que pueden ser, esto lo que quiero decir es que estos mapas conceptuales tienen que ser visuales. Eso, porque no saben leer, no les vamos a enseñar a leer, por lo menos yo, Valeria Herrera, no les voy a enseñar a leer a esta edad, van a descubrir la lectura, van a leer cosas y van a decir, uy, leo solito, y nosotros le vamos a decir, sí, pero como enseñanza, no, yo por lo menos no lo voy a hacer. Entonces sí, pero sí podemos visibilizar con esquemas visuales. ¿Sí? Revisar las anticipaciones, es decir, cuando yo hago una hipótesis o advierto alguna anticipación, que luego la pueda revisar y que no se me olvide por ahí en el camino, ¿sí? La llevo en mi mente y la traigo, ¿sí? Para poder revisar si se cumplió o no se cumplió. Una cuestión muy importante también es que ellos dibujen y tomen notitas de campo, ¿sí?
que son unos grandes científicos que puedan dibujar y puedan tomar ellos lo que les llama la atención y que puedan experimentar y participar también del lenguaje científico, que es algo que me importa mucho. Es decir, las hipótesis son hipótesis, ¿sí? Los nombres de los lugares son aquellos. Voy a lo mejor usar un lenguaje más sencillo, más simple, pero lo voy a ir instalando también como parte del repertorio lingüístico. Preguntar, hacer muchas preguntas para tener claro de que hay comprensión, ¿sí? De que existe la comprensión, que me lo digan sus palabras. Secuenciar eventos, vamos a hacer esto, luego lo otro y luego lo otro, ¿sí? Entonces ahí podemos mantener continuidad. ¿Sí? Una estrategia para mantener continuidad es secuenciar las actividades que vamos a realizar durante el día, la semana o durante más tiempo. Elaborar síntesis. Esto es difícil, pero yo por lo menos las animo a que intenten que los niños hagan una síntesis. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo jugarías? ¿Cómo ordenarías a lo mejor estas fichas para explicarle a alguien lo que hiciste? O que ellos mismos presenten esta secuencia que ya les relatamos y que a lo mejor ellos puedan explicar una parte de esa secuencia. Por supuesto, promover el trabajo colaborativo y cooperativo en todo momento, desarrollar los intereses, que puedan trabajar sobre proyectos. Si trabajan, hacen un montón de cosas, saben hacer muchas cosas, sobre todo a partir de los 4 o 5 años. Desarrollar sus intereses, entonces no tienen para qué todos investigar las mariquitas, sino que a lo mejor vamos a estar estudiando los insectos y uno estudia las mariquitas, otros estudian, pero que las abejas, otros los chanchitos de tierra, pero que ellos y ellas elijan, seleccionen, ¿sí? Para establecer esa motivación intrínseca que lleva el aprendizaje y también ese desarrollo. Establecer metas comunes, trabajar sobre exposiciones, presentaciones, la vida de los dinosaurios, hacer una película en conjunto, tantas cosas y proyectos que se pueden hacer. Yo siempre también les digo que me parece muy relevante abordar los errores con naturalidad, sin invisibilizarlos, ¿sí? Y además yo siempre digo, los errores compartidos son menos errores. Entonces los errores no son de un niño o de una niña, sino que los errores son de todos, de todas. Es decir, todos y todas aprendemos de ese error, ¿sí? En una mirada como mucho más constructiva. Y algunas ideas para ir cerrando, porque quisiera que pudiéramos aprovechar el taller que les dejo aquí. Lo primero es participar de esa revisión de las teorías generales de enseñanza, es decir, leer si esto a mí es lo que yo necesito, voy a buscar otro material, voy a revisar, no sé, un libro de hierbas medicinales que, no sé, se publicó en el año 1850 en Temuco y voy a trabajar con ese libro, es decir, cómo yo voy a significar el conocimiento. ¿Sí? Y no voy a estar estableciendo un conocimiento previo, predeterminado, que invisibiliza e ignora las diferencias, porque si fuera un conocimiento que valorara todas esas diferencias, por supuesto lo utilizamos, pero sabemos que no. Considerando las particularidades de ese desarrollo. Cuestionar esa idea. Me parece que las experiencias de los niños y las niñas no se incorporan lo suficiente en las prácticas pedagógicas y especialmente en los desarrollos didácticos y debemos un poco poner ojo en aquello, ¿sí? Incorporar la lengua y la cultura en la enseñanza enriquece enormemente las prácticas, ¿sí? Además que aprendemos más de una lengua, por ejemplo, podemos aprender costumbres locales, podemos aprender de otras culturas, podemos aprender mucho más del mundo con una visión como esa. Y utilizar, por supuesto, todos los medios de expresión y comunicación, lengua de señas, creol, mapudungún, toda la tecnología que podamos usar a disposición que nos permita esa participación de todos y todas, experimentar con los sentidos, es decir, tener todo la riqueza de la educación parvularia, no perderla, y yo creo que hay el llamado de resistir un poco esa posibilidad, y recrearla de forma situada en los contextos sociales, culturales, económicos, lingüísticos en que ustedes insertan su praxis educativa. Es decir, el llamado es un poco a
profundizar con estas algunas estrategias que les di en una reflexión que creo que es la reflexión que como profesionales que estamos abocadas a la mejora de la educación infantil, va a ser aquella reflexión colectiva la que nos permita pensar en cómo diversificar mi enseñanza para que no exista ninguna barrera, ni lingüística, ni arquitectónica, ni de recursos, ni de materiales. Y sobre todo, yo por lo menos mi objetivo en esta sesión es superar y ayudar, contribuir a superar aquellas barreras que son barreras pedagógicas, barreras mentales que nos establecemos que impiden que todos los estudiantes, todos los niños y las niñas participen de todas las actividades, no que no se les reste ese conocimiento, ese saber común que está dado para todo, las bases de la educación parvularia, la base curricular y la educación parvularia para toda la población en este tramo etario. Entonces, esa es mi reflexión, un poco apresurada, pero las estrategias son las que más o menos les he presentado. Y ahora la idea, creo yo, es pensar en cómo llevar o implementar un poco estas ideas en un taller específico y que luego las podamos conversar y revisar. No hay errores, no existen situaciones que no sean las adecuadas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo un poco en esa reflexión y lo que nos va a permitir monitorear aquello va a ser la reflexión colectiva que se puedan instalar en su espacio educativo. Yo Súper, creo que por sí. ahí estoy para no pasarme mucho, Luz. Sí, no, súper ahí disciplinada con el tiempo, nos entregaste un montón de herramientas, como te dice, bueno, de repente un poquito rápido, pero importante tener este telón de fondo, que es una primera conversación. La idea es que también en sesiones siguientes, en los momentos en donde nos vamos a encontrar a ver sus experiencias, podemos ir retomando estos conceptos también, pero como dice Valeria, nos interesa harto que podamos ir a aplicar en el sentido de poder tomar esta actividad que les avisó Marianela, ¿cierto?, durante la semana y mirarlo con estas herramientas en base a esta conversación. Como nos comentaba Valeria recién, yo creo que nos hemos dado cuenta, yo creo que aún al ir escuchando también cómo estamos atravesados por distintas también estas barreras pedagógicas o estos mapas mentales que en la medida en que vamos tomando conciencia también, podemos ir cambiando nuestra forma de acercarnos al quehacer y hacer que todos y todas puedan aprender en mayor medida, ¿cierto? Siempre vamos a tener quizás barreras o lentes que nos impidan, pero ir superándolas en nuestro desafío. Y por eso la invitación ahora es que nos vayamos a grupos y que efectivamente, Valera, ahí tú tenías una lámina, la siguiente, La que tenías presento, una. perdón. Sí, Ya no, la no te quité, sí, preocupes. sí. La consigna concretamente que es poder leer la actividad, Ahí o está. sea, esperamos que la hayan podido leer como para poder aprovechar un poquito más el tiempo, pero puede ser como darle una mirada rápida, no en el detalle de cada uno de los momentos, em, pero que puedan abrir una reflexión en el grupo. Si quiere avanza una lámina, Valeria, dale nomás. Ustedes van a encontrar el marco motivador, ¿cierto? El objetivo, las competencias asociadas a la actividad. Y la idea es que ustedes puedan proponer algunas estrategias de diversificación de la enseñanza que favorezcan el aprendizaje de todos y de todas, tomando como base algunos de los elementos que conversamos con Valeria, que puede ser, ¿cierto, Valeria? Como hemos conversado previamente, desde los objetivos que ponemos, las estrategias pedagógicas, los recursos, las preguntas, que son centrales. Em, como hemos hablado Ay, perdón. siempre, las actividades de PIPE son una referencia. Tenemos un Perdón. horizonte al que queremos llegar y una propuesta pedagógica, pero que creemos que es importante, como hemos dicho, situar y poder moldear. Ya, entonces, esa es la invitación. En base a la conversación, a lo que vimos con Valeria, poder proponer una, al menos dos estrategias que permitirían diversificar en los distintos momentos, pensando en sus propias situaciones, en las propias características de sus
niños y niñas, cómo se podría diversificar, ya sea en el momento del inicio, del medio, del final, modificando recursos, modificando preguntas. Ya cuando uno hace una pregunta distinta, está adaptando, está diversificando. Y antes de irnos a los grupos, quisiera preguntarles si algo les quedó dando vuelta, alguna inquietud, eh, em, alguna pregunta de algo que quizás no haya quedado tan claro, que quisieran profundizar, porque vamos a tener también un momento al final, y esa es la idea, pero no quería dejar de preguntar si hay algo que querían consultar a Valeria de lo que ya pudo presentar. Por ahora, no queda mayores dudas, parece, de lo que se presentó, ¿no? La cosa ahora es ir a aplicar y como dijo Valeria, la idea es que compartamos, que hagamos un diálogo después en base a lo que ustedes puedan ver en los grupos, ¿ya? Para esto vamos a tener, les digo al tiro cómo estamos del tiempo, vamos a tener 15 minutos, ¿ya? 15 minutos, la idea es que por lo menos una o dos ideas de cómo ustedes podrían diversificar. Y también que una de ustedes elegir alguna del grupo que pueda comentar aquella diversificación y por qué, o sea, a qué estaría asociado, cuál sería el propósito que se quiere lograr pedagógicamente a través de ese cambio. ¿Alguna duda de la actividad, de lo que tienen que hacer? ¿No? ¿Queda más o menos claro? Daniela, Alexandra, ahí díganme, están todas tan silenciosas, que nosotros las silenciamos, pero necesito un poco de feedback, por favor. No, estamos ¿Sí? bien, gracias. Ya, entonces Eh, ustedes tienen la Luz, actividad, cada una de ustedes la tiene, porque ustedes tienen el material PIPE, entonces es la les actividad que dejé, está en el manual. Mari, el pantallazo de la lámina en el grupo de WhatsApp también para que tengan ahí bien, puedan ver la idea de la actividad, ¿ya? perfecto. Mari, tengo una duda porque yo estaba hablando, ¿tú armas? No, yo no he hecho todavía la división. No, tú la tenías que armar. Ya que estaba hablando, pero estaba esperando. En un minutito las vamos a dividir en 4 grupos y nos vamos al trabajo. Así que en un minutito cada una se va a sus salas y recuerden que en 15 minutos las vamos a traer de vuelta. Así que para que aprovechen bien el tiempo. Un minutito y nos vamos a los grupos. Ya, yo la voy a armar rapidito, Luzma, ya, no te preocupes. Ya estoy. Mari, dale tú nomás. Sí, sí, espérame un segundito porque no habíamos alcanzado a armar los grupos antes, le pedimos las disculpas. Generalmente estamos listas, pero hoy día estamos un poco con otras cosillas que hacer. Pero ya voy. Aquí. Me estoy yendo. Pum, 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 pum. Chiquillas, no se retiren, quedan súper pocos minutos de taller. ¿Ya? Me falta aquí la Nicole. Ya. Pueden ir entrando. Luz, te Dime, encargo. Sandra, Liz, Daniela, ¿quién va a tomar la palabra? Daniela. Super, ahí Sí. estás. Cuéntanos cuál fue la reflexión del grupo y si en base a esa reflexión
lograron llegar a alguna idea de adaptación para la diversificación. Bueno, sí, conversamos harto, por eso los minutos se nos hacen menos, siempre en las actividades, pero llegamos a una reflexión donde podíamos agregar unas preguntas a las actividades, como por ejemplo, ¿qué animales han visto buscando un nuevo hogar? O cómo serán sus casas, qué animalitos de esto viven en alguna comunidad, si trabajan todos en equipo, ¿cierto? Si cada uno lo hace por sí solo. Son como preguntas que elaboramos, posibles preguntas que podríamos utilizar. Daniela, eso es la etapa de focalización. ¿En cuál momento del ciclo de la indagación? ¿Se me ayuda la chiquilla ahí? ¿En el ¿La segunda inicio parte? de la actividad? En la focalización, bueno, Focalización. manteníamos como la primera parte de la focalización y la pregunta de la focalización, como de la problemática en sí, la manteníamos, y ya después en la experimentación, la verdad es que lo que estábamos buscando una pregunta que permitiera que los niños y niñas pudieran conectar quizás con animales que fuesen más cercanos que ellos ven constantemente. Si bien entendíamos que en la experimentación se mencionaba a la paloma y al zorro porque se han reproducido, hiperreproducido, ¿cierto? Y han tenido que estar buscando entonces distintos lugares en donde vivir. Te queríamos como acercar la pregunta para que los niños y niñas pudieran a lo mejor evidenciar o nombrar animales que fueran más Otros cercanos animales. a sus propias comunidades, a sus sectores. No sé, quizás yo le decía a las chicas, a estudiantes de Santiago, no han visto cantidades de zorros recorriendo lugares, pero sí han visto a lo mejor muchas palomas en sus techos, en las casas los techos de los abuelos, quizás en los vecinos, cuando han ido a algún lugar, iglesias antiguas, qué sé yo, lugares que uno va recorriendo. Entonces, las hormigas, decía la chiquilla, yo no lo había pensado. Efectivamente, muchas veces de repente vemos aparecer en nuestro hogar invasión de hormigas, ¿y por qué están ahí? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿están cambiándose realmente de hogar o están viniendo a mi hogar a buscar algo? Era como, más que nada queríamos como llegar a que los niños pudiesen escoger un animal que fuese más cercano a sus experiencias, a lo que ellos han visto. En este caso, Correcto. en el caso de los niños de la región metropolitana, y específicamente como conversamos, el zorro era como más lejano. E igual le podíamos dar es como ahí como no sé, el contenido de que efectivamente los zorros también se han ido como multiplicando y han tenido que estar moviéndose, pero que quizás construyéramos en la experimentación, construyéramos el hogar de un animal que fuese más cercano para ellos. No sé, para una paloma, para un perro callejero, algo así. Perfecto, entendí súper bien la idea. Agradecerle a Daniela y a Alicia por compartirnos la reflexión del grupo. Y quisiera darle la palabra a algunas representantes del grupo número 2, donde está Fernanda, Gabriela, Grisel, Jailín y Jimena. Cuéntenos, Bueno, ¿qué reflexión tuvieron? ¿Llegaron a alguna idea? similar a lo que plantearon las compañeras del primer grupo, sí, el tiempo se hizo muy cortito, y también recogemos hacer una reflexión en la primera etapa, en la fase 1, de los animales cercanos de su entorno, justamente por eso, porque tenemos niños de la ciudad, entonces, por ejemplo, ellos ven el gorrión, o ven caracoles en sus patios, entonces esos son como animales que es más fácil para ellos poder investigar y descubrir. Pero también una de las compañeras planteó para los estudiantes que son extranjeros, por ejemplo, si vienen de Venezuela, ¿qué animales habían en su entorno próximo? Y que quizás desde esos animales que ellos habían visto o que eran cercanos, poder compartir y que los demás pudieran experimentar o buscar sobre eso. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces ahí las chicas decían de que podríamos poner como imágenes del lugar donde viven esos animales para que los niños puedan responder preguntas de dónde vivirán efectivamente, dónde tendrán sus casas, cómo será la casa donde ellos viven, o que puedan tocar texturas, pensando en estudiantes que no sean videntes, que ellos con texturas vayan reconociendo como la piel de esos animales, o de los animales que también son cercanos, y que puedan ver la imagen del animal, y ellos decir cómo suena ese animal.
qué sonidos hace, y luego escucharlo. Entonces, con toda esa información, ellos pueden ir como construyendo el conocimiento y se van construyendo entre todos. Y lo que alcanzamos a ver de la fase número 2 es que ellos pudieran escoger justamente de un animal más cercano cómo hacer la casa de este animal, porque planteaba palomas y zorros, pero si en nuestra realidad los niños no tienen contacto, como bien decía el grupo 1, zorro, que quizás pudieran hacer la casa de otro animal. ¿Y qué estrategia diversificadora utilizaríamos en eso? El material, porque aquí planteaba el uso de greda, pero hay niños que con algunas texturas no les gusta. Entonces, permitir que utilicen otro tipo de texturas o otro tipo de materiales en la creación de sus casas, y en el momento de la reflexión, en el momento final, ellos nos expliquen por qué construyeron la casita de ese animal de esa manera. Fue bien rápido lo que tratamos de hacer, pero... Súper. Ailín, bueno, poquito tiempo, pero fueron varias ideas las que entregaste, así que ahí me imagino que Valeria también va a ir comentando acerca de estos distintos elementos que incorporaron, también en distintos momentos de la actividad y recogiendo varios aspectos. Gracias, Ailín, y al grupo número 2 por ese esfuerzo de síntesis y por la reflexión también que hizo el grupo. Y por último, el grupo número 3, Catherine, Maritza, Nicole, y estoy mirando acá sus nombres, Paulina y Jimena también estuvo ahí en ese grupo compartiendo. Cuéntenos, ¿quién nos va a comentar Yo, la reflexión del grupo? yo, Maritza, sí. sí. Hola, mire, nosotros conversamos ahí un ratito y focalizamos, nos centramos en la parte de focalización del inicio de la experiencia de Pipe, en la parte de focalización en valorizar y fomentar y tratar de desarrollar lo que más se pueda la experiencia previa de los niños en la primera etapa. Bueno, Pipe igual lo estipula, pero nos abocamos un poquito a mis alumnos que son niños con un trastorno del lenguaje, entonces comentamos eso un poquitito, porque igual esta parte es muy potente, es bastante buena, es necesaria, pero los niños cuando tienen problemas de lenguaje, yo les comentaba que yo tengo 3 niños que no hablan, no dicen nada todavía no, tienen 4 y uno tiene 5. Entonces, como para mí es sumamente complicado de hacer esta parte, no me la salto, pero la hago. Que vimos ahí apoyarnos con imágenes para posibles respuestas, no es, como para darle un apoyo para que este niño o esta niña igual participe en la actividad, viendo y rescatando sus experiencias previas. También se habló en el grupo, Jimena nos orientó también en el sentido de considerar en esta parte de su experiencia su contexto sociocultural, ya sea de nuestros niños que vengan de pueblos aborígenes o extranjeros, para poder insertar a esta construcción del nido y de la madriguera. Entonces, con anticipación tener ya, por ejemplo, ya era la paloma y el zorro acá, y pensando si el niño es venezolano, pensar ya en un animalito de su país que construya una madriguera o un nido para que participe, pero de acuerdo al contexto y así también se fomenta que, por ejemplo, también sale, y si no lo conoce, lo van a aprender un poquito más. ¿Ya? Eso sería en cuanto a valorar las experiencias previas. Y bueno, y la otra estrategia que Valeria nos dijo en la presentación, que era que se involucraran de acuerdo a su cultura, ¿ya? Entonces ahí lo estamos involucrando de acuerdo a su cultura y a su realidad. Y en la parte de experimentación, también se conversó en el grupo Jimena nos presentó de un caso de un niño que tiene déficit sensorial, entonces tener variedad de materiales para que pudieran participar y que no fuera un impedimento. Por ejemplo, si no le gustó tocar las ramitas, tener otro, Paulina decía que con plasticina, ir cambiando, tener variedad de materiales, ¿ya? Pero siempre partiendo que nosotros tenemos que tener toda la información antes tanto de la escritura como de los materiales, porque nosotros conocemos a nuestros niños. Y en la parte de reflexión, en la parte de aplicación,
podría ser que pudieran investigar otro animalito, no sé, porque bien madriguera o un animalito que a ellos les interese para que después lo puedan exponer. Eso. Gracias, Maritz. Agradecerle al grupo número 3, al igual que los anteriores, aprovecharon pero el tiempo al máximo. Creo que tomaron muchos elementos, considerando desde aspectos sensoriales, culturales, contextos, y también en distintos momentos de la actividad. Quisiera darle la palabra a Valeria para que les pudiera dar una pequeña retroalimentación. Valeria, cuéntanos, ¿qué te pareció lo que presentaron las educadoras? Genial, yo creo que para lo poquito que vemos, yo sé que esa práctica diversificada está permanentemente allí presente, ¿sí? Y que nosotras estamos permanentemente pensando en cómo acercar ese aprendizaje a ese sistema, por llamémoslo, que es individual, que es cada uno de nuestros niños y niñas con sus propias experiencias, con su lengua, con su tipo de capacidades, con sus intereses, con sus motivaciones. Creo que ahí me pareció muy bueno esto de ampliar las preguntas. Yo así digámoslo, ampliar las preguntas, y también yo diría que ampliar las preguntas y también incentivar la formulación de preguntas, ¿sí? Que esas preguntas sean como acuerdos sociales, consensos, ¿sí? Que logren tirar lluvia de ideas. ¿Sí? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, y pasa esto, y que aquello quede de una u otra forma se registre, ya sea con un material concreto, ¿sí? O también, como yo les he dicho, con láminas, con imágenes, con armar un PowerPoint entre todos y irlo viendo, visualizando, porque eso permite ampliar el repertorio más allá de lo lingüístico, y que ahí me sumo muy con el desafío que se presenta cuando los niños no tienen lenguaje expresivo. Tenemos ahí un desafío concreto para poder ayudarlos a que sí se expresen de otras maneras, a lo mejor que no sean meramente lingüísticas. Y ahí está también el utilizar, por ejemplo, lenguas de señas, ¿sí? Con todos, con todas. Y ese era un aspecto que sí quiero poner el énfasis en que cuando ustedes piensen en su actividad y en esa diversificación, el uso de texturas, el uso de materiales diversos, la formulación de preguntas, la contextualización, traer otros recursos al aula, no es solo para un grupo de niños. ¿Sí? Esa idea creo que es muy importante afianzarla, ¿sí? No es para mi niño X o el otro o el otro, el otro. Es una riqueza para todo el grupo. ¿Sí? Experimentar con materiales y texturas enriquece a todo el grupo, formular preguntas, diversificar esas preguntas, contextualizar, traer la motivación que puedan trabajar sobre sus propios intereses, que finalmente es lo mismo que hacemos nosotros en todo minuto. Nosotras, cuando hacemos cosas que nos vinculan menos, nos cuesta mucho más, pero cuando llevamos adelante nuestros propios proyectos e intereses y nuestros propios temas, ese es el espacio que hay que abrir, ¿sí? Entonces, pensar en esos materiales para contextualizar el contenido, contextualizarlo en términos de el conocimiento, pero también contextualizarlo y aquí ya a lo mejor uso otra palabra, volverlo accesible. ¿Sí? Que el contenido sea accesible con materiales, con estrategias, con diversificación de los espacios, en trabajo cooperativo, dosificar, organizar mucho más ese contenido para que sea mucho más recursivo, trabajar en unidades, trabajar en proyectos, trabajar en grandes bloques de contenidos y temáticos que nos permitan llevar un poco la idea, y si a lo mejor yo me costó un poco más conectarme con esa idea, tengo una posibilidad, dos posibilidades, veo el material en la sala y me voy metiendo en ese espacio comunicativo, en ese espacio de intercambio que me habla no solamente de manera oral, sino que me habla de manera visual, de manera gestual, con el movimiento, etcétera. Es decir, con distintos materiales que pueden enriquecer eso. Seleccionar las experiencias me parece súper importante, también lo mostraron. Y ahí es donde yo creo que es cuando los educadores y las educadoras construimos currículum.
y no solamente bajamos un currículum, sino que somos actores, actrices que participan en esa construcción, porque lo hacemos, aunque no seamos conscientes, lo hacemos, ¿sí? Es necesario que lo hagamos. Entonces eso significa construir currículum también. Ampliar la participación me parece que es un elemento muy importante, que ningún niño o niña se quede abajo de ninguna instancia participativa de trabajo. Que puedan participar de diferentes formas, ¿sí? Y que esa participación no sea solo para un grupo de niños, insisto en esto, sino que sean para todos y para todas. O sea, cuando usamos lengua de señas chilena, nos enriquecemos todos, no solamente el niño sordo que la requiera, sino todos sus compañeros. Cuando aprendemos palabras en chino con un compañerito que viene de China y que todavía no sabe español, nos enriquecemos en la interacción y nos enriquecemos en la convivencia social, que es fundamental para llevar adelante un modelo educativo inclusivo que tenga sobre la base la atención a las diferencias, ¿sí? Y eso en los contenidos y en los ejemplos y en los materiales que usamos, en los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Que alguna vez los protagonistas de la situación sean los exóticos, los marginados, los minoritarios, las minoritarias, y no solamente una idea de un espacio en que lo que yo traigo no tiene ni un valor. Darle valor a la experiencia me parece fundamental para desarrollar este pensamiento creativo, este pensamiento científico, esta idea de la indagación, donde yo soy un actor, yo digo en términos un actor principal. Al formular esas preguntas son riquísimas, originales, entonces mantenerlas durante todo el trayecto de la experiencia y no solamente en un momento. Creo que he señalado todas las ideas que les quería compartir. Me parece, solamente redundar, a lo mejor hacer énfasis, es que cuando pensamos en estas diversidades, en esta diversificación de materiales, de recursos, de preguntas, de ampliar la participación, de volver el espacio educativo un espacio accesible, estamos pensando en todas las diferencias, en la mayoría, o sea, en considerar todo ese repertorio y no solamente un grupo de niños y de niñas, porque eso no es inclusión, ¿sí? La inclusión es un proyecto cultural, político y social que abarca toda la sociedad, y eso significa también el trabajar en base a estas creencias, al valor de la cultura del otro, y si nosotros no incorporamos ese valor cultural en nuestra experiencia pedagógica, va a estar invisibilizado. Y Sí, con aquí ello, todo el repertorio vital de las comunidades y de los niños y las niñas en este caso, y de sus familias y de su contexto social, y vamos a pasar por encima de todo ello. Entonces me parece súper importante la última idea es instalar esta idea de que la diversificación de la enseñanza no es solo cuando tengo estudiantes que a lo mejor tengan más desafíos, sino que diversifico permanentemente. sí, Valeria, justamente en relación a lo que nos comentabas, Loreto Ibáñez dice que ella tiene hipoacusia severa y el poder comunicarse con los niños a través de señas es lo mejor y resulta muy bien con los niños y niñas extranjeros. Creo que recoge un poco lo que planteas tú de un cambio de mapa mental sobre diversificar no para un niño o un grupo, sino como una experiencia en donde todos nos enriquecemos, Enriquecen, ¿no? nos Es enriquecemos. como mirar de otra manera, realmente es otra forma totalmente distinta de mirarlo, como más que desde el paradigma de integrar al que está, el que es distinto, como todos nos aprendemos cosas nuevas. Entonces creo que lo que nos comenta Loreto ilumina un poquito en ese sentido. Y dejar la palabra a alguna que quiera, no sé si alguna pregunta o comentario final en relación al taller de hoy. Alguna que quiera comentar la experiencia del trabajo en grupo.
¿Qué les pareció haber ¿Alguna compartido con las pregunta otras también? educadoras? Si hay alguna pregunta más específica hacia mí, también el espacio poder responderle a la medida del tiempo y la interrogante, porque la idea que yo traía era instalar una pregunta. Sí, igual estamos justo en el tiempo en realidad. A mí me complica no abrir como un espacio así de preguntas, por eso lo hago de todas formas, pero hemos tratado de ser respetuosas con los tiempos también. Está cada una con su trabajo desde sus casas, la mayoría, pero creo que este espacio de plenario en donde cada una pudo presentar y también Valeria poder cerrar algunas ideas y dar estas orientaciones finales, eh, nos deja un desafío grande por delante, y la posibilidad de seguir conversando, ¿cierto? O sea, como hemos hablado siempre, no porque hablemos una sesión de género va a ser ese día nomás. La idea es seguir integrando los temas de las distintas sesiones, así que agradecerte, Valeria, la conversación del día de hoy, habernos ayudado a visibilizar estas barreras o estos mapas mentales que tenemos, y ir abriendo otros lentes con los cuales mirar, por la retroalimentación que nos diste a los trabajos del grupo, y a todas invitarlas a nuestro encuentro el 3 de noviembre y a seguir en contacto para poder acompañarlas en el proceso de implementación, de poder aplicar algunas de estas actividades con sus niños y niñas. Así que agradecer a Jimena también por habernos acompañado hoy, y estamos viéndonos el 3 de noviembre. Nos despedimos, un abrazo para cada una. Saludos, chao, chao. Gracias a ustedes por la invitación y por las experiencias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, muchas Chao, gracias. 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 Gracias, de Interesante. nada. Chao, Chao. gracias. Ahí me voy. Ya, chiquillas, ¿están ahí? Sí, yo sí. Está el equipo nomás. Ya, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo? Oye, todavía estamos grabando. Estamos, Sí, para ya, no grave, no grave.